El culto divino y los sacramentos en una era secular. Prólogo. Para unir satisfactoriamente, en orden a relacionarlos mutuamente, los términos culto divino y era secular, pareciera suponerse que tenemos una clara comprensión de ambos, que sabemos las realidades que denotan y que de ese modo nos movemos sobre esos terrenos sólidos y explorados por completo. En los últimos años se ha analizado, descrito y definido al secularismo de una gran variedad de maneras, pero según mejor puedo entender, ninguna de esas descripciones ha señalado un punto que considero esencial y que revela en verdad, mejor que ninguna otra cosa, la naturaleza del secularismo, y que así puede dar a nuestra discusión la orientación adecuada. El secularismo, opino, es sobre todo la negación del culto divino. Insisto, no es una negación de la existencia de Dios, ni de toda trascendencia, ni por lo tanto de toda clase de religión. Si el secularismo es, en términos teológicos, una herejía, es ante todo una herejía que versa sobre el hombre. Es la negación del hombre en cuanto ser que da culto, como homo adorador, aquel para el cual el culto divino es un acto esencial, que a la vez dispone su humanidad y la planifica. Es el rechazo decisivo, tanto ontológica como epistemológicamente, de las palabras que siempre, en todas partes y para todos, fueron la verdadera epifanía de la relación del hombre con Dios, con el mundo y consigo mismo. Digno y justo es cantarte, bendecirte, alabarte, darte gracias y adorarte en todo lugar de tu dominio. Para probar que la definición de secularismo, que es la negación del culto divino, es correcta, debemos probar dos puntos. Uno, relativo al culto divino, debe probarse que la misma noción de culto divino implica una idea cierta de relación del hombre, no sólo con respecto de Dios, sino también del mundo, que es la creación divina. Y uno relativo al secularismo. Debe probarse que es precisamente esta idea de culto divino la que el secularismo rechaza explícita o implícitamente. El culto divino y los sacramentos. Primero consideremos el culto divino y la vida sacramental. No puede caber ninguna duda que si a la luz de esta fenomenología de la religión, hoy ya madura en sus métodos, consideráramos el culto divino en general y la liturgia cristiana en particular, seríamos forzados a admitir que el mismísimo principio sobre el que están construidos y que determinaron y forjaron su desarrollo es el del carácter sacramental del mundo y del lugar del hombre en el mundo. El término sacramental significa aquí que la intuición básica y primordial, que no sólo se expresa en el culto divino, sino del culto divino como un todo, es en verdad el fenómeno, tanto efecto como experiencia, en que el mundo se ha visto en su totalidad como un cosmos, o en su vida y devenir como tiempo e historia. Es una epifanía de Dios, un medio de su revelación, presencia y poder. En otras palabras, ello no sólo dispone la idea de Dios como una causa racionalmente aceptable de su existencia, sino que verdaderamente habla de Él, y en sí misma tanto del conocimiento de Dios y de la comunión con Él, y para hacer así su verdadera naturaleza y su destino último. Pero entonces, el culto divino es un acto verdaderamente esencial, y el hombre un ser esencialmente adorador, ya que solo en el culto divino es que el hombre tiene la fuente y la posibilidad de ese conocimiento que es la comunión, y de esa comunión que se cumple como verdadero conocimiento, conocimiento de Dios, y por tanto conocimiento de la creación, que es el mundo, la comunión con todo lo que existe. Así, la misma noción de culto divino está basada sobre una intuición y experiencia del mundo como epifanía de Dios. De este modo, el mundo en el culto divino y en los sacramentos se revela en su verdadera naturaleza
y vocación como sacramento. Y en verdad, ¿acaso debo recordarles aquellas realidades tan humildes, tan dadas por hecho, que apenas siquiera son mencionadas en nuestras epistemologías altamente sofisticadas y totalmente ignoradas en las discusiones sobre hermenéutica, y de las que, sin embargo, depende simplemente nuestra misma existencia como iglesia, como nueva creación, como pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo? Necesitamos agua y aceite, pan y vino, para comulgar con Dios y para poder conocerlo. Aún inversamente, y así es la enseñanza, si bien no de nuestros manuales teológicos, al menos de la liturgia misma, que es la comunión con Dios por medio de la materia, la que revela el significado verdadero de materia, es decir, del mismo mundo. Podemos adorar solamente en el tiempo, y aún más es el culto divino, el que en definitiva no solo revela el significado del tiempo, sino que verdaderamente lo renueva. No existe culto divino sin la participación del cuerpo, sin palabras y silencio, luz y oscuridad, movimiento y quietud. Es más, es en y a través del culto divino que todas estas expresiones esenciales del hombre en su relación con el mundo reciben su último término de referencia, reveladas en su más elevado y profundo significado. Así, el término sacramental quiere decir que para el mundo el ser medio de culto divino y medio de gracia no es un accidente, sino la revelación de su significado, la restauración de su esencia, el cumplimiento de su destino. Es la sacramentalidad natural del mundo la que encuentra su expresión en el culto divino y transforma esta última en la obra esencial del hombre, el fundamento y la fuente de su vida y actividades como hombre. Al ser la epifanía de Dios, el culto divino es así la epifanía del mundo. Estar en comunión con Dios es la única verdadera comunión con el mundo. Siendo conocimiento de Dios, es la plenitud póstuma de todo conocimiento humano. Veamos ahora al secularismo. Hemos llegado entonces al segundo punto. El secularismo, hemos dicho, es ante todo una negación del culto divino. Y en verdad, si lo que hemos dicho sobre el culto divino es cierto, ¿no es igualmente verdad que el secularismo consiste en el rechazo, explícito o implícito, de precisamente aquella idea del hombre y el mundo, que es el mismo propósito que el culto divino ha de expresar y comunicar? Este rechazo, es más, está en la misma base del secularismo y constituye su más íntimo juicio de las cosas. Pero, como ya he dicho, el secularismo de ningún modo es idéntico al ateísmo. Un secularista moderno bastante a menudo acepta la idea de Dios. Sin embargo, lo que enfáticamente niega es precisamente la sacralidad del hombre y del mundo. Un secularista ve el mundo como algo que contiene en sí mismo su significado y los principios del conocimiento y acción. Puede deducir el significado de Dios y atribuirle a Dios el origen del mundo junto a las leyes que lo gobiernan. Inclusive, puede admitir sin mayor dificultad la posibilidad de que Dios intervenga en la existencia del mundo. Puede creer en una supervivencia tras la muerte y en la inmortalidad del alma. Puede ligar a Dios sus aspiraciones últimas, como una sociedad justa, la libertad e igualdad de todos los hombres. En otras palabras, puede referir su secularismo a Dios y hacerlo religioso, objeto de programas eclesiásticos y proyectos ecuménicos, tema de asambleas eclesiales y materia de estudio teológico. Todo esto nada cambia en la secularidad fundamental de su visión sobre el hombre y el mundo. En el mundo, entendido, experimentado y realizado bajo sus propios términos inmanentes y por su finalidad. Todo esto nada cambia de su rechazo fundamental a la epifanía, la intuición primordial de que todo en este mundo y el mundo mismo no solo tiene
en otro la causa y principio de su existencia, sino que son ellos mismos la manifestación y presencia de ese otro, y que en verdad es la vida de su vida, de modo que desconectados de esta epifanía no hay nada más que oscuridad, el absurdo y la muerte. Y en ninguna parte se revela mejor esta esencia del secularismo como negación, que en el manejo que hace el secularista del culto divino. Por paradójico que suene, el secularista está de algún modo verdaderamente obsesionado con el culto divino. El vértice del secularismo religioso en Occidente, que no es más que la masonería, está hecha casi completamente de ceremonias altamente elaboradas, saturadas de simbolismo. El reciente profeta de la ciudad secular, Harvey Cox, sintió la necesidad de continuar su primer bestseller con un libro sobre la celebración. La celebración está muy de moda en nuestros días. Las razones para este fenómeno aparentemente peculiar son en realidad bastante simples. No solo no invalidan, sino por el contrario, confirman mi opinión, ya que, por una parte, este fenómeno prueba que cualquiera sea el grado de su secularismo o ateísmo, el hombre sigue siendo esencialmente un ser adorador, siempre nostálgico de ritos y rituales, sin importar lo vacío y superficial que sea el sucedáneo que se le ofrece. Y por otra parte, al probar la incapacidad del secularismo para crear un culto divino genuino, este fenómeno revela la incompatibilidad última y trágica del secularismo con la visión esencial cristiana del mundo. Dicha incapacidad puede verse en primer lugar en el mismo modo de acercamiento al culto divino por el secularista, en su ingenua convicción de que el culto divino, como todo lo demás en el mundo, puede reducirse a una construcción racional, fruto de diseño, intercambio de visiones y discusiones. Bastante representativo de esto son las discusiones de moda sobre nuevos símbolos, como si los símbolos pudiesen ser manufacturados, traídos a la existencia por la deliberación de comités. Pero el núcleo del asunto aquí es que el secularista está incapacitado constitutivamente para ver en los símbolos nada más que los auxilios audiovisuales para comunicar ideas. Hace años, un grupo de estudiantes y profesores de un seminario muy renombrado dedicaron un semestre completo a elaborar una liturgia centrada en los siguientes temas: la ecología y la inundación en Pakistán. Sin duda, ellos lograron expresarse satisfactoriamente. Sus preposiciones son las que están equivocadas, en que el culto divino no puede tener relevancia con respecto a estos temas y no tiene nada que revelar sobre ellos. Y que a menos que un tema sea explícitamente más claro en la liturgia o que se ha transformado en su objetivo, está obviamente fuera del alcance espiritual de la experiencia litúrgica. Está el secularista en nuestros días muy aficionado a los términos como simbolismo, sacramento, transformación, celebración y de toda una panoplia de terminología cultural. Lo que no llega a comprender, sin embargo, es que el uso que hace de ella revela, de hecho, la muerte de los símbolos y la descomposición del sacramento. Y no llega a comprender esto porque en su rechazo de la sacramentalidad del mundo y del hombre, se ha reducido a ver los símbolos como si en verdad fueran meras ilustraciones de ideas y conceptos, cosa que decididamente no son. No puede existir una celebración de ideas y conceptos como la paz, la justicia o Dios. La Eucaristía no es un símbolo de amistad o unión, o cualquier otro estado de actividad por más deseable que sea. Una vigilia o un ayuno son sin duda simbólicos. Ellos siempre expresan, manifiestan, dan cumplimiento a la Iglesia en cuanto a expectación y preparación. El transformarlos en símbolos de protesta política
o afirmación ideológica, al usarlos como medios para lo que no es su finalidad, el pensar que los símbolos litúrgicos pueden ser usados arbitrariamente equivale a significar la muerte del culto divino. Y esto es así más allá del obvio éxito y popularidad de estos experimentos. El resumen de todo esto es simple. No necesitamos un nuevo culto más apropiado a nuestro mundo. Necesitamos redescubrir el verdadero significado del culto divino, de los misterios y del símbolo. Necesitamos volver no al pasado, sino a la luz y a la vida. La acción de los sagrados sacramentos en nuestra vida. Todos los sacramentos tienen relación con el sacrificio y resurrección de Cristo, con los cuales nos unimos plenamente en la Eucaristía. Por eso, en ella se realiza la unidad de la Iglesia y, en general, la unidad de los fieles con la Iglesia encuentra su última consolidación en la comunión de Cristo, que debe ser frecuente. En consecuencia, el hombre se renueva en todos los sacramentos, muriendo el hombre viejo y resucitando a una nueva vida en Cristo, muriendo también el egoísmo y resucitando a una vida de entrega personal. Eso toma lugar en el bautizo, en la confesión de nuestros pecados, en el matrimonio, por medio del cual los esposos reciben la fuerza de un amor permanente para superar su egoísmo personal, y en la ordenación sacerdotal, cuando el hombre asume la responsabilidad en la difusión del sacrificio y resurrección de Cristo, en la transmisión de su poder, asimilado por el que ha sido ordenado a los que creen en Cristo. Entonces, los sacramentos son actos santificados por cuyo medio una cierta parte del mundo material bebe de la gracia divina y sin perder su composición, estructura o característica, constituye un medio santificante para el hombre, portador de las energías del Espíritu Santo. Y como ejemplo por excelencia, citamos la Divina Liturgia, donde un pedacito de pan y un poco de vino se transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Quienes comulgan ven pan y vino, sienten el gusto del pan y del vino, aunque en realidad se trata del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y de acuerdo al estado espiritual de quienes comulgan, este sacramento se vuelve alimento para el alma, medicamento de inmortalidad, fuente de vida espiritual o un fuego implacable, lo cual sucede con todos los sacramentos. La presencia de Cristo en los sacramentos y el sacramento del hermano. El completo mensaje de Cristo tiene como propósito la disipación de todas las fronteras y la superación del instinto del hombre caído, para que éste se abra a la presencia de Cristo y haga de su hermano un sacramento. Pero de hecho, ¿qué es un sacramento? Es un acto del Espíritu Santo que hace presente a Cristo, tal como Él nos lo prometiera. Siempre hay un vínculo entre nosotros y las personas divinas. En el bautismo, el Espíritu Santo nos injerta en Cristo. En la Eucaristía nos volvemos un solo cuerpo con Él. Con la crismación recibimos el don del Espíritu Santo para que podamos cumplir con los mandamientos. Con el arrepentimiento entramos nuevamente en el cuerpo, si es que hemos salido de él. Con la Santa Unción nos volvemos nuevamente miembros sanos y santos, si nos hemos enfermado. Con el matrimonio, Cristo se hace presente en la iglesia doméstica y con la ordenación sacerdotal se realiza el cuerpo de Cristo. En todos estos casos, siempre por medio de la gracia del Espíritu Santo, toma lugar un fortalecimiento del cuerpo de Cristo y de la relación personal de los fieles con las personas divinas. De esta forma, los sacramentos se presentan como importantes intervalos de tiempo en nuestra relación personal con Cristo. No son simples eventos que se extienden por un instante, porque, por ejemplo, la duración del matrimonio no se limita al tiempo que toma la celebración del sacramento, que es tan solo la inauguración de la presencia de Cristo en la vida familiar. La realización de los sacramentos constituye un tiempo poderoso
el momento más evidente de una relación de Dios y nosotros, que se extiende para toda la vida. Así las cosas, realmente no es tan relevante el número de sacramentos, porque de hecho no existe sino uno solo, el de la presencia de la palabra de Dios entre los fieles, la del Emmanuel, Dios con nosotros, en el seno de la Iglesia, la de Dios entre nosotros, en su cuerpo. En este sentido, podemos hablar con justicia del sacramento del hermano, la revelación, por medio del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en nuestro semejante. Dios está presente y escondido en cada enfermo, en cada forastero, en cada hambriento y en cada recluso. O, como en la parábola del buen samaritano, en donde los roles se invierten. El samaritano, es decir, el forastero, el hereje si queremos, baja de su montura, pone un poco de vino y aceite en las heridas de aquel a quien encuentra tendido. Lo lleva y lo encomienda al dueño de la posada, diciendo: si tuvieses que gastar más, cuando vuelva te lo remuneraré por completo. En estas palabras reconocemos al mismo Señor Jesucristo, cuidando de aquel hombre herido por los malhechores, que no son otra cosa que los demonios. Cuidando de los enfermos, permanecemos en comunión con Cristo. Y esto ya es un misterio, un sacramento, pues Cristo se hace presente en él. Pero ¿en dónde radica la acción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a descubrir la presencia de Cristo en el otro. ¿Cuál es el vínculo que une el sacramento del altar con el sacramento del hermano? Durante la Divina Liturgia, antes de pronunciar el credo, decimos: amémonos unos a otros para que unánimemente confesemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trinidad consustancial e indivisible. La primera parte de esta frase se sitúa en el plano de la relación entre hermanos. Sin esta relación es imposible dar testimonio del misterio de la Santísima Trinidad. Así, el acto del Espíritu de la Trinidad y los vínculos del corazón que unen a los cristianos en el amor son naturalmente complementarios. No podemos dar testimonio de la Santísima Trinidad sin una experiencia, al menos relativa, del amor al prójimo, pues de lo contrario caeríamos en la falsedad y la hipocresía. Así nos reencontramos los dos polos del mensaje de Cristo. Retomamos los textos fundamentales del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo une esos dos mandamientos en uno solo. Así no podemos separar, sin caer en herejía, en el sentido más profundo de la palabra, la dimensión vertical de la dimensión horizontal, el misterio del altar del misterio del hermano. Cualquier dicotomía entre estas dos dimensiones sería un acto de verdadera y auténtica esquizofrenia. Descuidar el sacramento del hermano nos lleva al ritualismo, a una especie de esteticismo litúrgico. La liturgia se vuelve un refugio, un momento de reunión. Todo es bello, nos sentimos como si estuviéramos en el cielo. Pero cuando acaba, actuamos como antes. El sacramento del altar, sin el sacramento del hermano, es una blasfemia permanente. Y a la inversa, el sacramento del hermano, sin el del altar, lleva al mismo resultado, porque no tardará en enfriarse, en degenerar en una suerte de activismo, que nos hace olvidar que nuestro prójimo es la imagen de Dios y convierte el servicio a nuestros semejantes en una cuestión netamente social. Y es que desde el momento en que separamos el sacramento del altar del sacramento del hermano, el mal empieza a prevalecer. La confianza en la fuerza y efectividad de los sacramentos en nuestra vida. San Siloán el Atonita nos relata el caso de un monje del monte Athos, quien hallándose en su lecho de muerte, hizo llamar a su padre espiritual para confesarse. Después se quedó esperando a que le llegara el momento final. Sin embargo, poco tiempo después de haberse confesado, empezó a llenarse nuevamente de una profunda inquietud. Así que pidió que viniera otra vez el padre Macario a confesarlo.
Así hicieron los monjes y el padre Macario confesó al anciano una vez más. Finalmente, éste se tranquilizó y murió en paz. Dice San Siluán: ¿acaso la primera vez no le habían perdonado ya sus pecados? Y continúa: claro que se le perdonaron, pero ya que el anciano no creía que le habían sido perdonados, estos le oprimían. Solo después de confesarse una vez más y recibir la absolución, se llenó del consuelo que buscaba. Y agrega San Siluán: es muy importante que creamos en los sacramentos de la Iglesia. Es muy importante que tengamos esa fuerza de la fe, que en verdad recibimos el perdón, la bendición, la misericordia y el amor de Dios.